Muy buenas noches, hermanos, amigos, compañeros. Que el Señor les bendiga a todos. Darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a través de las diferentes redes sociales en las cuales la escuela pues tiene plataformas para llegar a ustedes hasta sus hogares. Eh, bueno, continuamos con nuestro curso de Apocalipsis y vamos ya buscando, como dicen, el rumbo final de este curso. Ya nos quedan 1 o 2 temas en el cual ya vamos a ver cositas muy importantes que son necesarias para comprender este maravilloso libro. Hoy vamos a ver la batalla final de la cual nos habla el libro del Apocalipsis. Pero hoy vamos a tener una lectura diferenciada, una lectura, digámoslo así, tomando de referencia a los milenaristas y a la vez la referencia bíblica de doctrina católica. Esto para que nosotros podamos comprender cómo es que se dan las cosas dentro del Apocalipsis y cómo a veces los hermanos protestantes fuerzan el texto bíblico y le hacen un estiramiento teológico para que, digámoslo así, se cumpla lo que ellos creen que el libro dice, pero la verdad es distinta. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la batalla final. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se refiere Juan? ¿Por qué Juan usó tanta simbología, sobre todo en esta parte del Apocalipsis? Puesto de que esas simbologías definitivamente me tienen que ubicar a mí si yo conozco la historia de esa comunidad. De otra manera es muy complicado entenderla. De otra manera, si no conozco su contexto real y verdadero, yo voy a entender lo que a mí se me antoje. ¿Qué es lo que sucede precisamente con los postmilenaristas? Porque es algo que ellos acomodan según a su comprender y a su razón. Y en algunos momentos hacen una interpretación bastante infantil. Entonces, a partir de lo que ellos entienden, aquí empiezan a circular entre ellos mismos una serie de teorías, una serie de conjeturas, una serie de suposiciones, hipótesis, no sé ni cómo llamarlo más, pero ellos lo que buscan es acomodar el texto para tratar de enseñar algo que el libro no dice. El libro es un libro esperanzador y definitivamente es un libro que se cumple a cabalidad con la comunidad de los primeros cristianos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar, tenemos que ver todos los aspectos positivos que el libro nos da a nosotros como cristianos católicos. El lenguaje, aunque suene rudo, aunque nos hable de guerras, nos hable de batallas, nos hable de encuentros bélicos, a nosotros nos da una esperanza, porque ese lenguaje simbólico que Juan habla sobre la batalla final es un lenguaje que definitivamente se ve marcado y reflejado en textos ya conocidos por la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque es un lenguaje en clave para que estas personas puedan comprender lo que de verdad va a suceder con la comunidad cristiana de los primeros años. Dice el texto que por fin, dice, se cumplen los 1000 años y el programa de Dios está listo para la derrota final del dragón. El dragón es el contrincante. Según el soberano propósito de Dios, el diablo es suelto de su prisión para engañar a las naciones. El postmilenialismo bíblico no es un absoluto universalista. ¿Por qué no es universalista? Porque definitivamente no está comprendiendo bien el sentido del Apocalipsis. Y tampoco enseña en algún punto futuro de la historia. Absolutamente que todos se van a convertir. No. Hay un determinado, dentro de la idea milenialista, es que la destrucción viene, el rapto viene y todo se va, y todo mundo, no todo mundo va a creer, unos van a ser condenados y otros van a ser libres. Según ellos, los libres, los salvados, van a ser los que aceptaron a Cristo en su corazón, mientras de que la escritura nos habla de otro tipo de contexto. Entonces vamos a usar, por ejemplo, la figura de Ezequiel. La profecía de Ezequiel sobre el río de la vida indica que algunas áreas remotas, los pantanos y las lagunas, no serán sanadas, sino que quedarán para salinas.
permaneciendo sin ser renovadas por las aguas vivas. Ezequiel 47:11. Vean qué interesante. Dentro del contexto, recordemos que la primera comunidad judía tuvo ciertas complicaciones en cuanto a enseñanza, en cuanto a doctrina, porque recuerden, hermanos, que habíamos hablado de la influencia de los balamitas, los que seguían a Jezabel, de los nicolaitas, todas estas personas, de alguna manera habían quitado cristianos, quitado del verdadero camino a la Iglesia Católica y entonces ellos habían conquistado a estas personas, por lo tanto rechazaban el mensaje de Dios, el mensaje de la iglesia, el mensaje de salvación. Entonces, para cambiar la imagen, vamos a volver a tomar de lo del tema pasado, sobre el trigo y la cizaña. Sí, continuamos con la presentación. Para cambiar la imagen, aunque el trigo cristiano será dominante en la cultura del mundo, recordemos que estas personas que están viviendo este contexto del Apocalipsis revelado por Juan son personas que están viviendo momentos de persecución y son personas que están en crecimiento dentro de sus propias comunidades. Entonces, juntamente van caminando con paganos, juntamente van caminando con judíos, juntamente van caminando ellos y a la vez van creciendo, así como nos indica la parábola del trigo y la cizaña. Ambas van creciendo juntas. Ambas están creyendo en sus diversas creencias, valga la redundancia. Sin embargo, la cizaña empieza a querer asfixiar al trigo y quiere ahogarlo, quiere destruirlo para que la cizaña quede. Entonces es ahí donde comienza esa batalla del cual nosotros venimos hablando. En ese punto, dice el texto, al madurar el potencial de ambos grupos, a medida que cada lado se vuelve consciente de su decisión de obedecer o rebelarse, habrá un conflicto final. Es evidente, hermanos. Van los dos caminando, creciendo, pero ahí va la decisión personal de cada uno. O voy del lado bueno, como nos lo dice el Evangelio el día de hoy, o escojo la puerta ancha o escojo la puerta angosta. Usted verá. Entonces, pero en definitiva, hay un momento en que las decisiones personales afectan a la comunidad y por lo tanto de repente podemos entrar en conflictos. Y es ahí donde se plantea la batalla final. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis? Que el dragón será suelto por un poco tiempo para engañar las naciones en su último desespero, en su último y desesperado intento por que se derribara el reino de Dios. Porque, hermanos, a estas alturas del partido, ahí, digamos, voy a poner un ejemplo a estas alturas del partido. Voy a ponerles el ejemplo de, eh, voy a ponerles el ejemplo de China. En China tenemos una comunidad cristiana católica perseguida, una comunidad católica sufriente. En algunos lugares también, como en Arabia, en los países árabes donde hay pequeñas comunidades cristianas católicas, son perseguidas y asesinadas por profesar a Cristo. Ahí van creciendo, buenos y malos. Entonces, eh, ¿en qué momento estas dos comunidades entraron en un conflicto? Cuando ambas comunidades, a quien exponía su punto de vista. Y esa divergencia de ideas provocó un choque. Entonces, es ahí donde el dragón es suelto. Y ese dragón es suelto para tratar de engañar, tratar de conquistar, tratar de derribar a estas personas que siguen a Jesús. En el versículo 3 notamos el propósito específico del engaño de Satanás y reunirlos para la guerra. Vamos, hermanos, como un día de estos yo miraba, por ejemplo, una declaración que decía de un personero de la ONU, de un alto personero de la ONU, que decía lo siguiente: al cristianismo hay que derrotarlo, al cristianismo hay que derribarlo. Entonces, es importante, hermanos, que
incluso habla de suprimir la religión. Vean qué difícil. Eso ahora, en aquellos tiempos era complicado porque recuerden que ya habíamos dicho de que los judíos acusaban a sus hermanos judeos cristianos porque ellos se rehusaban a rendirle culto al emperador, se rehusaban a rendirle culto a ese emperador que era considerado un dios. Y ahí es donde venían los conflictos. Entonces, unos decían, no, nosotros estamos del lado correcto, o sea, los judíos estaban del lado del emperador, por lo tanto, entonces denunciaban a los cristianos que no querían rendirle culto a la figura del emperador, a la imagen del emperador, de un falso dios. Por lo tanto, eso le provocaba la muerte a estas personas. De esa misma manera, los chinos católicos hoy en día son perseguidos, son asesinados, son torturados a causa de Cristo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, es por ese motivo que también nosotros vamos a encontrar hoy en día diversas formas de presentar el Evangelio. Muchas de ellas engañosas, muchas de ellas peligrosas, muchas de ellas fuera totalmente del contexto de la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, usted de repente se va a encontrar personas que parecen católicos, pero no son católicos y no son cristianos. Y entonces es ahí un problema muy serio. Y entonces, cuando ese pueblo cristiano católico se mantuvo unido y fuerte y fue creciendo, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que el conflicto fue bastante serio dentro de esa comunidad de los primeros años. Lo mismo sucede con las comunidades perseguidas en la actualidad. Continuamos. Por eso, hubo un súbito brote de actividad demoníaca. Cuando Cristo inició su ministerio terrenal, esa fue la motivación de Satanás, para tentar a Jesús, para entrar en Judas y hacer que éste lo traicionase, para inspirar a las autoridades judías y romanas para que le matasen. Por supuesto, su plan fracasó y la cruz vino a ser su propia destrucción. Pongámonos en contexto. Vean qué interesante esto que nos plantea dice, un súbito brote de actividad demoníaca. Hermanos, no es que el diablo anduvo paseándose con el tridente, la cola con punta y los cachos y los fuegos. No, 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 no. El diablo es astuto. ¿Cuál ha sido la mejor estrategia del demonio? Hacerle creer al hombre que no existe. Por eso el hombre se ha dado libertad de hacer lo que le dé la gana. Y entonces el hombre, ¿y cómo nos tienta el diablo? ¿Cómo empezó con Adán y Eva? Ustedes pueden ser como dioses, coman del fruto prohibido. ¿Cuál es el fruto prohibido? El pecado. El pecado. Y ese pecado es el que nos tiene mal a todos nosotros. El pecado de la soberbia, el pecado de la mentira, el pecado de la ira, el pecado de la gula. El pecado nos está matando, el de la envidia, el de la vanidad. Nos está matando. Por eso hay tantos males en la tierra. Porque Él nos sigue diciendo, tranquilo, tú puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la gana. Nadie puede decirte nada. San Pablo nos lo dice muy claramente. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Mas no todo nos conviene. Entonces, hoy en día la actividad, si le ponemos, digamos, pongámoslos al contexto de hoy, como si estuviésemos viviendo un apocalipsis. Hoy en día, la actividad demoníaca es fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque hoy en día, por ejemplo, el hombre promulga el derecho a decidir por la vida, decidir por lo que le da la gana, decidir por cosas que definitivamente solo le corresponden a Dios. Entonces, a través del libro del Apocalipsis, Juan va mostrando a un diablo a un demonio que va trabajando frenéticamente para provocar la batalla final e invariablemente siendo frustrado en sus designios. Solo después de que el reino de Dios haya realizado su potencial terrenal, o sea, su mensaje pleno. Cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será suelto para fomentar la última rebelión, engendrando así su derrota final y su destrucción eterna. Al describir la guerra escatológica, o sea, la guerra al final de los tiempos, Juan usa imágenes apocalípticas tomadas del libro del Ezequiel. Y es muy interesante,
porque hay, digámoslo así, una coincidencia de lo que vivieron los creyentes en Dios en el tiempo de Ezequiel y lo que estaban viviendo los creyentes de Jesucristo. Sí, hermanos, hay una coincidencia. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, Ezequiel 38-39, por favor, obligatoria lectura. Ezequiel 38-39, que proféticamente, digamos, presentan la derrota de los sirios por parte de los macabeos. Ese mensaje de derrota de los sirios, ¿quién eran los sirios? Los sirios eran un pueblo que constantemente tuvo problemas con Israel y llegaron un momento a esclavizar y todo lo demás a Israel. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Eran derrotados por los macabeos. Una gran victoria del pueblo de Israel. Entonces, este lenguaje que ocupa Juan, utilizando la figura de Ezequiel, ese lenguaje definitivamente es un lenguaje para decirle al pueblo de Israel, de la comunidad cristiana naciente, de la iglesia naciente, oigan, vean lo que pasó en el Antiguo Testamento con Ezequiel, hoy lo vamos a vivir nosotros también. Así como los macabeos derrotaron a los sirios, la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Jesús, derrotará a la bestia, a la Babilonia, derrotará a la prostituta, derrotará todos los males. Vamos a salir adelante, vamos a ganar. ¿Nos va a costar? Sí. Es que Juan es muy claro, no va a ser fácil. Va a haber cuota de sangre derramada, va a haber sufrimiento, va a haber persecución, va a haber de todo un poquito, pero va a haber victoria. Victoria en Cristo, victoria única, eterna y verdadera. Entonces, las fuerzas impías son llamadas Gog y Magog. Los escritores premileniales, o sea, los escritores protestantes, es ahí donde comienzan toda una trama, empiezan toda una novela, toda una película que hablan de que es Rusia. Rusia, la Unión Soviética, peleando contra Israel. En principio, ya la Unión Soviética no existe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya la Unión Soviética no existe. Rusia tampoco encaja en ese planteamiento. Y las figuras de las cuales está hablando Juan no tienen siquiera semejanza entre un ejército y otro ejército. Y lo vamos a ver más adelante para que nos quede un poquito más claro. Ellos refieren a Rusia y predice una guerra entre los soviéticos e Israel durante la futura tribulación. Aún aparte del hecho de que esta interpretación se basa en una lectura radicalmente inexacta de Mateo 24 y los otros pasajes de la gran tribulación en el 33, la interpretación adolece de numerosas inconsistencias internas, por varias razones y varios motivos. Primero, continuamos. Los milenialistas tienden a hablar de esta guerra venidera con la Unión Soviética como un sinónimo de la batalla del Armagedón. Si quieres, cambia la imagen. Vienen y nos hablan como que si fuera la batalla del Armagedón. Y lo vamos a ver en el capítulo 16, versículo 16. Sin embargo, de acuerdo con las suposiciones premilenialistas, la batalla de Armagedón tiene, ojo, lugar antes que comience el milenio de los 1000 años. Más antes de que aparezcan finalmente Gog y Magog de Juan. No, es casi imposible tratar de estirar teológicamente, estirar la escritura para hacer encajar esta teoría es muy difícil, es muy complicado. Sin embargo, ellos lo hacen, ellos lo predican, ellos lo enseñan y no es así. Ustedes vieran la doctrina adventista lo que dice sobre esta batalla. Este es un acontecimiento que definitivamente ellos, por más que quieran hacerlo estirado, no les cabe. Sin embargo, si no la ganan, la enredan, aplicando un refrán popular para ellos. Y eso es lo que hacen. Si no la ganan, la enredan.
para que la gente crea que definitivamente ellos tienen la razón y que están predicando correctamente, y no es cierto. Tiene que aparecer por fuerza la figura de God y el Magot, de Juan. Así, los entusiastas de las profecías premileniales se embarcan en prolongadas discusiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, que el actual poderío soviético y sus supuestos preparativos para asumir el papel de God y Magot. Ya no existe la Unión Soviética, pero lo colocamos de esa manera, ahí para que entendamos lo siguiente: ya no existe la Unión Soviética. La Unión Soviética se murió hace muchos años con la prehistórica y ahora estamos viviendo un nuevo concepto de una Rusia diferente, una Rusia distinta a la Rusia que conocimos en los años 80, la Rusia de la Guerra Fría. Sin embargo, ellos se basan en esos aspectos. Los hermanos protestantes, estos milenialistas, quieren, pero así como remachar el asunto para que les quede a sus adeptos que definitivamente Rusia es Got y Magot. Entonces, al mismo tiempo existe virtualmente un completo descuido de lo que la realidad dice, en realidad dice el libro del Apocalipsis sobre la guerra de Got y Magot. Aparentemente, los hechos específicos de la revelación bíblica algunas veces estorban la verdad profética. Y es cierto, hermanos, es que la verdad profética del libro del Apocalipsis, cuando yo hago ese estiramiento escriturístico, exegético, teológico, para que mi idea quepa en un libro, o yo quiera hacer entender eso, definitivamente, cuando yo veo la profecía de Juan y veo la explicación de un milenialista, definitivamente me doy cuenta de que hay algo raro en el asunto, que ellos están haciendo una acomodación total del libro para hacerle entender a las personas que ellos tienen razón. Y eso es falso y es peligroso, porque estamos cambiando totalmente y radicalmente el sentido que tiene la Sagrada Escritura, el sentido que tiene ese libro en específico. Segundo, vamos al segundo punto: los que interpretan la guerra de Gog y Magog como una guerra del fin del tiempo que involucra a la Unión Soviética, por lo general se enorgullecen de ser literalistas, pero deberíamos tomar nota de lo que requiere una interpretación estrictamente literal de Ezequiel 38-39. Es que cuando nosotros leamos Ezequiel 38-39, vamos a ver aspectos muy, muy significativos. Vamos a ver una descripción de acontecimientos que sucedieron antiguamente, pero que esos mismos acontecimientos que sucedieron antiguamente se están repitiendo en el momento que Juan recibe la revelación. Y entonces el autor sagrado nos trata de enseñar y de decir que eso que ahora se está poniendo por escrito es lo que nosotros estamos viviendo, y que al final la batalla va a ser la victoria, el sello de Cristo de su pueblo triunfador, y que triunfan con él. La razón de que God invade Israel es para saquear su plata y su oro y llevarse su ganado. Lo vemos en el capítulo 38, 11, versículo 11 al 13. Muy contrario a la exposición premilenialista. Nada se dice sobre expropiar petróleo, extraer minerales del Mar Muerto. No, no. Ellos no hablan de que God, su ambición era los negocios, era el oro, era el llevarse el ganado, era tener esclavos. En el tipo de explicación milenialista es la guerra, nada más. Guerra por ser guerra, ir a combatir por ir a combatir. Ellos no explican cuál es la razón de la guerra. Entonces lo que ellos dicen es que la guerra se hace porque está el falso profeta ahí. Porque recuerden que ellos, que el autor sagrado nos trata de colocar a nosotros las tres burlas que ellos hacen.
Está el falso profeta, el anticristo y la bestia, ¿ah? Que es una especie de imitación de la Trinidad cristiana. ¿Ah? ¿Se recuerdan que lo habíamos visto en las temas anteriores? Segundo, todos los soldados de God van en caballo. Ninguno va en camionetas, jeep, tanques, helicópteros, aviones de reacción, nada de eso, hermanos. Juan está hablando de una guerra pasada, guerra que se vive también en el tiempo de la primera comunidad cristiana. Sí, hermanos, guerra que viven los cristianos también. Persecuciones, destrucciones. ¿De qué estamos hablando en el tiempo de Israel? Estamos hablando de negocios también. En el tiempo, perdón, de la primera comunidad cristiana. Recuerden que los judíos eran, digámoslo así, los delegados del reino para los negocios y que hubieron varias comunidades judías, sobre todo en Asia Menor, que eran los que tenían que usaban el tefilín y se lo marcaban a uno en la mano derecha. Y cuando uno la presentaba, entonces uno decía, ah, sí, usted puede hacer negocio con nosotros, si no, usted quedó sin nada de poder hacer negocio, ni siquiera poder transitar en los caminos oficiales del imperio, porque usted tenía que tener la marca del imperio, y quienes estaban coludidos para imponer esa marca eran los judíos, no los cristianos católicos, no los judeos cristianos. Entonces, muy importante esos detalles. Continuamos. Tercero, todos los soldados de God llevaban espadas, escudos de madera y cascos. En el capítulo 38, versículo del 4 al 5 de Ezequiel lo vamos a ver. Sus otras armas eran arcos, flechas, garrotes, lanzas. Lo encontramos en el texto 39 del 3 al 9. En vez de usar leña, aparentemente nadie considera siquiera la posibilidad de usar gas, electricidad o energía solar, como lo plantean los milenialistas. Los israelitas victoriosos quemarán como combustible las armas de madera durante 7 años. ¿Ah? Tercero, la expresión Gog y Magog se refiere y nunca se refirió a Rusia. Esa ha sido una idea enteramente inventada y simplemente ha sido repetida tantas veces que muchos han puesto que es verdadera. Apliquémosle el principio que Goebbels, el gran pensador, y digo gran porque pero un pensador malo, Goebbels decía, miente, 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 miente y vuelve a mentir hasta que esa mentira se vuelva verdad. Eso mismo ha pasado con los milenialistas. O sea, ustedes le preguntan a ciertos grupos protestantes sobre la batalla final y le van a hablar de Rusia, le van a hablar de China, le van a hablar de Alemania, le van a hablar de Turquía, le van a hablar de esos sitios. De hecho, yo les he venido contando a ustedes que el pastor Graham Hughes, o Hughes, así como el de la marca de los pañales, él tiene toda una prédica de los caballos del Apocalipsis, donde él hace una mezcolanza, pero increíble. Él es pentecostal, de más o menos de la línea adventista, pero él hace una mezcolanza increíble de los acontecimientos y empieza a situar familias, empieza a situar lugares, empieza a situar guerras y batallas que no tienen que ver absolutamente nada con el libro del Apocalipsis, porque ellos sacan plenamente el texto fuera de su contexto real. Entonces, esta idea inventada simplemente ha sido repetida y la repiten por razones ostensibles. Para esta interpretación se basan en una peculiar lectura de Ezequiel 38:3 que habla de God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, vean qué interesante. En hebreo, la palabra soberano es Rosh. Vean por dónde viene el asunto. Algunos han traducido el texto como God, el príncipe de Rosh. Suena algo así como Rusia, por lo tanto, es el príncipe o el premier ruso. ¿Se dan cuenta? O sea, volvemos al mal
que hemos tenido desde un principio, y es que cuando usted hace una lectura literal de la Sagrada Escritura, quitando al magisterio de la iglesia y a la tradición de la iglesia y solo teniendo como fuente única de verdad revelada a la misma escritura, cometemos un error muy grave e interpretamos de una manera equivocada. Por eso es que la iglesia siempre nos va a recomendar de que tomemos en cuenta a la hora de querer interpretar un texto bíblico, tener en cuenta siempre al magisterio de la iglesia, a la tradición de la iglesia y por supuesto a la palabra de Dios revelada, que es donde se complementa por completo la interpretación de la lectura. Y siempre vamos a poner el mismo ejemplo. Si a nosotros nos dan la constitución política del país a cada uno de los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos va a tener su propia interpretación. Sin embargo, nosotros tenemos una sala de magistrados que son los que máximamente los que interpretan las leyes del país y nos dicen cómo debe ser la aplicación de esa ley. Pues entonces, en ese mismo ejemplo se lo podemos aplicar a la escritura. Es la iglesia, la autoridad que es la más capacitada para poder interpretar un libro que definitivamente nace en el seno de la misma iglesia católica. Entonces, cuando yo cerceno las paticas a este trípode, entonces estoy teniendo una falencia muy grande, estoy teniendo una debilidad muy grande, puesto que no estoy recurriendo a las voces autorizadas que me pueden dar una correcta interpretación. Continuamos. Entonces, todos los soldados de God llevan espadas, escudos, maderas y cascos y sus otras armas. Aparentemente, creo que la repetí. Sí, perdón, repetí la diapositiva. Continuamos. Entonces, en Ezequiel, God y sus tropas vienen contra Israel, un pueblo que ha retornado del cautiverio y habita sin muros. En Apocalipsis, ¿cómo se aplica? God y Magog suben a la anchura de la tierra y rodean la ciudad de los santos. En Ezequiel, el enemigo es God, de la tierra de Magog. En Apocalipsis se habla de God y Magog. En Ezequiel, las tropas de Gog son derrotadas en Israel y el pueblo quema las armas restantes durante 7 años. En el Apocalipsis, Gog y Magog son destruidos por el fuego de Dios que cae desde el cielo. Otra figura simbólica muy fuerte. Figura simbólica que nosotros la podemos encontrar, digámoslo así, la podemos encontrar en otros textos bíblicos, como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que fueron destruidos por el fuego. Las armas de madera serían destruidas allí y en ese momento no era raro que las imágenes del Apocalipsis se basen en temas o lugares del Antiguo Testamento. ¿Para qué hace esto el autor sagrado? Para que los cristianos, para que esa comunidad cristiana comprenda de que la victoria de Cristo va a ser total, va a ser plena y duradera. Entonces, ocupaba el autor sagrado acontecimientos antiguos para efecto de que todos pudieran comprender, todos los cristianos de esa época pudieran comprender y tuvieran la certeza de que iba a haber una victoria. Así como lo hizo en el pasado, hoy se vuelve a repetir. Entonces, digámoslo, esa es la verdadera forma de interpretar el libro del Apocalipsis, no de la manera milenialista. Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver la diferencia entre un tipo de interpretación de estiramiento teológico para hacer encajar mi idea y una interpretación que utiliza sitios, lugares y acontecimientos que encajan en la vivencia de esa iglesia que está, digámoslo así, pasando casi la misma situación del tiempo de Gog y Magog. Por ejemplo, y se los planteo así, la Jezabel del Apocalipsis no es la misma mujer de los reyes. La Sodoma del Apocalipsis no es la misma que la del Génesis. La Biblia, la Babilonia del Apocalipsis no es la Babilonia de Daniel. La Nueva Jerusalén de Apocalipsis no puede significar la antigua Jerusalén, jamás.
pero en cada caso la primera sirve como tipo. La mujer Jezabel ya había muerto. Las ciudades de Sodoma y Babilonia ya habían sido destruidas, derrumbadas. La batalla de Ezequiel 38-39, si es que es una batalla literal, ya se había cumplido dentro de un escenario del Antiguo Testamento, pero que sirve para esta comunidad cristiana como un tipo, como un ejemplo de que la victoria de Cristo es plena y duradera. Como apunta un judío de apellido Kair en los escritos judíos de Gog y Magog, era una expresión frecuente y normal para referirse a las naciones rebeldes que se reúnen contra el Señor y contra su ungido. Hermanos, interesante. Interesante. En el Salmo 2 encontramos de que tenemos naciones rebeldes que se reúnen contra el Señor y contra su ungido. Y esto es parte muy importante que lo tengamos presente, puesto es parte de la batalla final. Ok, continuamos con la batalla final. Entonces Juan toma la historia del libro de Ezequiel y deja el símbolo sin codificar. Juan dice que las naciones o gentiles engañadas por Satanás están en los 4 ángulos de la tierra. Y quizás quiera decir esto, es decir, que los no reconciliados son escondidos en tierras a gran distancia del centro, y que no se debe considerar que el simple hecho de emparejar a Gog y Magog le atribuye a Juan el error de entender ambos nombres bien como tribus o como príncipes. En Ezequiel queda perfectamente claro. Gog es el príncipe y Magog es el pueblo. Gog es el príncipe y Magog es el pueblo. Nosotros pudiéramos también aludir a que Gog es el demonio, el que está suelto, y Magog tiene que ser definitivamente la Roma imperial, los judíos que hicieron pacto con esta gente, que hicieron pacto con el diablo, digámoslo así, pacto con la bestia, pacto con la Roma imperial para destruir el cristianismo. Continuamos. Entonces, estos datos curiosos que Juan equipare sin explicación las tribus de los 4 ángulos de la tierra con una tribu en un ángulo, solo el que hace exactamente lo mismo, digamos, se hace exactamente lo mismo con la visión del Armagedón. Recordemos que la batalla del Armagedón es una batalla que se da dentro también de un contexto. El Éufrates se seca para dejar pasar a los reyes del oriente, y es ahí donde entra en función también esa parte de los 3 demonios que engañan a todos los reyes de la tierra para que vayan al Armagedón. Entonces, si quieres continuamos. Los 3 demonios de los cuales nos habla, puedes cambiarlo si quieres. Los 3 demonios de los cuales nos habla el libro del Apocalipsis, como lo decíamos anteriormente, es una imitación de la Trinidad. Esa imitación de la Trinidad, definitivamente ellos ocupan o hacen un trabajo intenso, pero intenso, para tratar de destruir a los cristianos. Entonces, por ejemplo, en este contexto vamos a encontrar documentos históricos que hablan de la fe católica. Documentos históricos que nos dicen de las situaciones que vivieron los diferentes, digámoslo así, que vivieron los diferentes cristianos de las distintas épocas. Documentos que, se los pongo así, contienen las vivencias martiriales de las comunidades de Esmirna. Como ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Como ejemplo, todos los mártires que murieron en la época de Nerón, en el Coliseo. Las persecuciones. Por ejemplo, la incapacidad de poder siquiera ellos actuar o interactuar con los demás, porque eran rechazados, eran excluidos, se les acusaba de canibalismo, se les acusaba de prácticas oscuras, por eso eran perseguidos también. Entonces, los 3 demonios
engañaban a todos los reyes de la tierra, pues haciéndoles creer que los cristianos católicos eran personas peligrosas para el reino. Continuamos. Esto queda reforzado por la observación de Juan, de que el número de que ellos es como la arena del mar. Otra hipérbola, usada para referirse a las naciones cananeas conquistadas por Josué. Ocupa otra figura para decirnos a nosotros que definitivamente los cananeos eran enemigos de los judíos. Y entonces los cananeos, los medianitas, derrotados por Gedeón. Dos de los mayores triunfos de la historia del pueblo de Dios, de la historia del pueblo que hizo pacto con Dios. Entonces, estos hechos que se reflejan en el Antiguo Testamento y se ven aquí en el libro del Apocalipsis, nos hablan de victoria, no de derrota. Nos hablan de que la vamos a pasar mal. Sí, claro que la van a pasar mal, pero hay una victoria definitiva. Entonces, antes que una razón para entrar en pánico, huir, el hecho de que los santos sean rodeados por una horda de rebeldes como la arena del mar, es una señal de que el pueblo de Dios está a punto de salir victorioso, completa y magníficamente. Porque no debe haber miedo, todo lo contrario. Entonces, Juan, al utilizar estos ejemplos, ahí evidentemente es para animar a la comunidad que a pesar de las persecuciones, a pesar de que le cierran las puertas en los negocios, a pesar de que son perseguidos, van a triunfar. Y ese es el espíritu que Juan le impregna a ese libro, la esperanza, el triunfo de Dios definitivo sobre el mal. Continuamos. Entonces, si el pueblo confía en él, todo el poder del enemigo será quebrantado. O sea, si el pueblo confía en Dios, todo el poder del enemigo será quebrantado. El fiel Israel puede mofarse de sus atacantes. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todo lo que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y seré anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Isaías 8, 9, 10. Entonces se dan cuenta que Isaías nos habla de que definitivamente si ellos se sentían del lado de Dios, iban a quebrantar a cualquiera de sus enemigos. Cualquiera de sus enemigos iba a quedar derrotado, humillado. Pero la alusión de Juan a la profecía de Isaías recuerda también que el antiguo Israel ahora es apóstata. Ojo, cuidado. Juan nos deja muy claras las cosas en el Apocalipsis. Cuidadito de creernos la doña toda, de creernos los salvos, de creernos los más, los mejores, porque recuerden que el antiguo Israel ahora es el apóstata. El antiguo Israel fueron los que han rechazado a Dios, su mensaje de salvación. No lo aceptaron a Cristo como Mesías. Cuidado nos pasa eso, ¿verdad? Para él ya no hay un Emanuel. Para ellos, para los israelitas, ya no hay un Dios con nosotros, porque ellos lo rechazaron. Ha rechazado definitivamente a su hacedor y esposo, y él le ha abandonado. Dios está ahora con la iglesia y sus oponentes de la iglesia, y son los oponentes de la iglesia los que serán quebrantados, aunque sean tan numerosos como la arena del mar. Génesis 32:12 podemos ver eso. Jesucristo es la simiente de Abraham y él poseerá la puerta de sus enemigos por amor a su iglesia. Hermanos, Mateo 16, 17 y 18 nos lo dice, los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. La nueva Jerusalén es la victoriosa. La nueva Jerusalén, descrita en detalle, la importancia de esto no debería pasarse por alto. La ciudad existe durante el milenio, es decir, el periodo entre
el primer advenimiento y el segundo advenimiento de Cristo. Este es un detallazo importante. O sea, la ciudad de Israel está en pie entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento, lo cual significa que los nuevos cielos y la nueva tierra son una realidad tanto presente como futura. La nueva creación existirá en forma consumada después del juicio final, pero existe definitiva y progresivamente en la edad presente. Hermanos, se acaba el Antiguo Testamento, se acaba, perdón, la antigua Israel, pero la nueva Israel está presente. La nueva Israel está presente. ¿Cuál es la nueva Israel? Su iglesia. La iglesia que Cristo funda, aquella que se le prometió a todos los que aceptamos el mensaje de Jesucristo. Los apóstatas se rebelan y las fuerzas de Satanás rodean brevemente a la iglesia, pero no hay ni un solo momento de duda sobre el resultado del conflicto. En realidad no hay un verdadero conflicto, porque la rebelión es aplastada inmediatamente, y es ahí donde Juan ocupa una simbología del Antiguo Testamento cuando dice: llovió fuego del cielo y les devoró como había devorado los impíos ciudadanos de Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Ocupa una figura para decirles de que hagan lo que hagan, ellos serán derrotados. Aunque se vean poderosos, aunque se vean fuertes, ellos serán derrotados. Y a los soldados de Ocosías que vinieron contra Elías, Segunda de Reyes 1:10-12, ¿qué dice? ¿Será este un juego literal al final del mundo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Eso parece probable, aunque debemos recordar que Juan ahora nos está mostrando un mundo de símbolos demasiado indistinto para ser siquiera disputado. ¿Qué sucede? Que volvemos otra vez a los tipos y al lenguaje simbólico. Volvemos otra vez a situarnos en el punto de que Juan nos dice: vamos a vencer. Dios les va a hacer llover fuego a este montón de malamanzados. Dios los va a derrotar. Dios nos va a dar las armas suficientes para derrotar a estos. Entonces, reconociendo que esta lluvia de fuego puede referirse al golpe por medio del cual Cristo en su venida ha de herir a los perseguidores de la iglesia, que Él encuentre vivos en la tierra. Porque ¿quién nos va a defender en la segunda venida? ¿Quién es el que nos va a ayudar en la batalla? Cristo. Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que tener también nosotros claridad en cuanto a la escatología cristiana católica. Que por cierto, el tema que viene lo vamos a tocar, qué es la escatología cristiana católica y cómo se relaciona con el Apocalipsis, porque hay elementos del Apocalipsis que nos pueden hablar del final de los tiempos y que se pueden aplicar para las realidades que vivimos en la actualidad. Por ejemplo, en el área de persecuciones, en el área de ver cómo el mundo rechaza a Dios y cómo nosotros a veces somos infieles con Dios. Somos creyentes, pero somos infieles. Entonces, ahí es donde nosotros podemos agarrar el ejemplo de las 7 iglesias. Yo soy Sardes o soy Esmirna. Yo soy Pérgamo o soy Filadelfia. Yo soy Filadelfia o soy Troya, iba a decir, imagínense ustedes. eh, o soy Sardes. Ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Qué tipo de cristiano soy? Y, obviamente, las iglesias del Apocalipsis me ayudan a situarme para ver qué tipo de testimonio estoy dando. San Agustín nos regala otra explicación. En este lugar de fuego, fuego del cielo, se entiende bien con la firmeza de los santos, con la cual ellos rehúsan rendir a obediencia a los que se irán, que se enojarán contra ellos, porque el firmamento es el cielo, por medio de cuya firmeza estos atacantes serán afligidos con celo llameante, pues serán impotentes para atraer a los santos al partido del anticristo. Este es el fuego que les devorará, y este es el fuego de Dios, porque es por la gracia de Dios
por la que los santos se vuelven inconquistables, así atormenten a sus enemigos. Aquí hay algo muy importante, hermanos. San Agustín nos plantea lo que nos dice el Apocalipsis, el clamor de los santos en el cielo. Y recuerden de que los ángeles toman las oraciones de los santos y que están puestas ahí como incienso, y esas oraciones de los santos son arrojadas a la tierra, porque ya los santos, el demonio no puede incidir en contra, no puede incitarlos a cambiar a ellos. Ya ellos están en una posición privilegiada. Más bien, ellos nos apoyan a nosotros en la batalla. Van delante y peleando con nosotros. Entonces, en cualquier caso, el argumento básico del texto es que en contraste con los ejércitos de la bestia que fueron muertos, es decir, convertidos por la espada que sale de la boca del verbo de Dios, estos tímidos rebeldes del fin serán destruidos por completo. Toda oposición al reino de Dios es completamente eliminada. En realidad, el dragón nunca tuvo oportunidad. El haberle soltado del abismo ha sido una trampa desde el mismo comienzo, con el único propósito de atraer a sus fuerzas a campo abierto para hacerles visibles y poder destruirlos. Cuando nosotros vemos o leemos en clave los textos refiriéndonos al Apocalipsis, ya en los capítulos finales del 19 en adelante, nosotros definitivamente tenemos que tomar en cuenta esta batalla y el propósito de Dios. Porque ya en los últimos tiempos, en los últimos días, necesita Dios saber quién está con él y quién no. Y van a haber algunos que se van a arrepentir y serán salvos. Otros definitivamente no. Para concluir esta parte de la batalla, decimos lo siguiente, es un gran cuadro simbólico. En efecto, la gran batalla descrita en el libro del Apocalipsis es un gran cuadro simbólico. Su enseñanza es clara más allá de toda posibilidad de duda o malentendido, a saber, que Satanás y todas sus fuerzas deben finalmente perecer. El propósito de presentar la batalla en el libro del Apocalipsis es que al final de los tiempos Cristo es el vencedor de todo y que Él va a vencer y va a derrotar al demonio junto a sus elegidos. No solo junto a sus elegidos. Esto se escribe para el consuelo y la confianza de los santos. Por esa victoria final esa victoria está en el distante futuro, al final de la era mesiánica. Y aquí simplemente se bosquejan símbolos apocalípticos. Por lo tanto, cualquier presunción de establecer acontecimientos específicos del futuro a partir de este gran simbolismo debe considerarse como en la naturaleza del caso, una especie de especulación sin valor que conduce a la confusión. No podemos tomar el libro del Apocalipsis y hacer una interpretación antojadiza, un estiramiento escriturístico, exegético, porque cometemos un grave error. No podemos. Así que, hermanos, y ese es el acontecimiento de la gran batalla, el sentido de la gran batalla, que Juan nos presenta la gran batalla en el libro del Apocalipsis para que la comunidad cristiana de esa época comprenda de que Cristo derrota definitivamente al mal y que no queda ninguna duda. Por eso es que él utiliza símbolos, grandes símbolos de diferentes cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, que es un lenguaje que los judíos cristianos entienden, que es un lenguaje que los paganos convertidos al cristianismo entienden, para que lo apliquen a su realidad que ellos vivían en ese contexto. De esa misma manera podemos hacerlo nosotros, aplicar todos esos acontecimientos y tengamos la certeza de que Cristo al final de los tiempos va a ser el vencedor del pecado, el vencedor del demonio, el vencedor de la muerte. ¿Alguna pregunta, hermanos?
Si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema, pues aquí estamos. Bien, hermanos, agradecerles a todos ustedes su presencia, su sintonía a través de las diferentes redes sociales. Como siempre, exhortándolos, invitándolos a que compartan los contenidos de estos cursos que ustedes están recibiendo para así que otros hermanos se alimenten y también otros hermanos puedan crecer en la fe, tanto en la parte espiritual como en la parte del conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. La próxima semana no te puedes perder los temas que ya vamos a estar viendo para dar final al curso del libro del Apocalipsis. Y vamos a ver, por ejemplo, la gran apostasía, ¿verdad? También vamos a ver el rapto y la tribulación, que son temas muy importantes para que nos demos cuenta de que hay acontecimientos bíblicos que no tienen absolutamente nada que ver con el libro del Apocalipsis, pero que sí es importante dejar claro estos temas, porque se nos habla de una gran tribulación, se nos habla de muchos elementos que no tienen ningún ligame con el libro del Apocalipsis. Entonces, no te lo puedes perder, invita a otros amigos, no importa de que ya estemos, digamos, en los temas finales, lo importante es que ellos empiecen a interesarse por estudiar un poquito más y sobre todo por estudiar este libro que es tan bonito y tan precioso. Muchas gracias a todos, buenas noches y que Dios los bendiga.